Algunas de las pruebas más fascinantes en América del Sur han surgido recientemente sobre estos canales y caminos que han encontrado en el Amazonas que no podrían haber sido creados de otra manera, sino por los humanos creando irrigación. Los humanos crean lo que parecen cuadrículas, como la cuadrícula de una ciudad. Definitivamente. El Amazonas es un misterio colosal, y es uno de los temas que exploré en profundidad en Estados Unidos antes. En primer lugar, para dar algunas cifras básicas, la cuenca del Amazonas es enorme. La cuenca del Amazonas tiene un área de 7 millones de kilómetros cuadrados, y dentro de ella, 5 millones y medio de kilómetros cuadrados siguen sin ser estudiados casi en su totalidad por los arqueólogos. Y esos son los 5 millones y medio de kilómetros cuadrados que todavía están cubiertos por una densa selva tropical. Y para poner eso en perspectiva, 5 millones y medio de kilómetros cuadrados es el tamaño de todo el subcontinente indio. Entonces, es como decir que hemos hecho arqueología mundial, pero simplemente ignoramos a la India. Ya sabes, hemos hecho arqueología mundial, pero simplemente hemos ignorado el Amazonas. Es el mismo argumento, 5 millones y medio de kilómetros cuadrados. La vista era nuevamente, había un dogma, había una idea preconcebida. Los seres humanos no podrían haber florecido en el Amazonas. No es un área rica en recursos. Los suelos son pobres. Es un área difícil de llegar, muy lejos del estrecho de Bering. Entonces, la opinión era que los humanos no habían ingresado al Amazonas hasta hace unos 1000 años. Y luego, gradualmente, poco a poco, esa visión ha comenzado a cambiar. Y ha comenzado a cambiar debido a los trágicos desmontes del Amazonas, porque la selva amazónica está siendo literalmente talada y convertida en granjas de soja y ranchos ganaderos. Y en ese proceso de reducción han surgido cosas que no deberían estar allí en absoluto. Por ejemplo, evidencia de que florecieron grandes ciudades en la Amazonía, ciudades enormes. Hubo un explorador español que descendió por el sistema del río Amazonas entre 1541 y 1542. Fue el primer europeo en cruzar toda América del Sur de oeste a este. A lo largo del Amazonas, informó haber visto ciudades increíbles, artes y artesanías avanzadas, millones de personas y una cultura próspera. Y 100 años después, cuando otros europeos llegaron al Amazonas, no pudieron encontrar estas ciudades. Entonces dijeron, ay, Francisco Orellana, así se llamaba, se lo inventó todo. Era solo una fantasía. Y luego, en la última década, a medida que avanzaban las talas del Amazonas, comenzamos a ver las huellas de esas ciudades. Lo que pasó fue que los españoles trajeron la viruela al Amazonas. La viruela devastó a la población local porque no había inmunidad contra ella. Hubo una mortandad masiva. Las ciudades quedaron desiertas en 50 años. Fueron completamente cubiertos por la jungla, y es por eso que no fueron vistos por los exploradores que llegaron 100 años después. Pero ahora la jungla está siendo limpiada. Esas ciudades están emergiendo. Y podemos decir que una ciudad como Londres, que tenía una población de aproximadamente 50.000 habitantes en el siglo XV, había ciudades de ese tamaño en todo el Amazonas, un gran número de ellas, y una posible población total del Amazonas que superaba los 20 millones. Gente. ¿Qué? Sí, 20 millones. Esta es la última evidencia del Amazonas. Y luego te preguntas, ¿cómo hicieron eso? ¿Cómo alimentaron a 20 millones de personas en la Amazonía? Porque es un hecho. Los suelos de la selva tropical son pobres. Es una de las razones por las que estas granjas de soya son una idea realmente estúpida porque una vez que se limpia la selva tropical, la tierra es en gran parte infértil y no se puede cultivar en ella por mucho tiempo. Entonces, ¿cómo alimentaron a todas estas personas? La respuesta fue que inventaron un suelo y ese suelo tiene un nombre. Se llama terra preta. Los arqueólogos se refieren a ella como tierras oscuras amazónicas o tierra negra amazónica. Es un suelo hecho por el hombre. Tiene miles de años. Está lleno de microbios que no se encuentran en el suelo contiguo. Se basa en biocarbón.
Y puedes tomar un puñado de terra preta de 8000 años de antigüedad y puedes agregarlo al suelo estéril, y ese suelo se volverá fértil instantáneamente. Es muy buscado en el Amazonas y explica cómo alimentaban a estas personas. Había ciencia en la Amazonía. ¿Cómo crear esto? Bueno, esto es algo que no se entiende. Hasta el día de hoy, los expertos en suelos todavía no entienden cómo se hizo eso. Pero es una de las muchas pruebas intrigantes de un desarrollo mucho mayor en la Amazonía por el que se le ha dado crédito y de un tipo de ciencia en la Amazonía. Janie tiene una imagen ahí arriba. ¿Entonces esto es? Esto es terra preta. Sí. ¡Wow! Exacto. Entonces, ¿eso se hizo con quemaduras? ¿Usaron quemas controladas? Lo hicieron. Una forma en que se logró fue quemando húmedo los basureros. Se quemarían y arderían sin llama. No arderían ferozmente, lo que solo produce carbón. Lo harían, se quemarían y arderían sin llama y eso daría como resultado lo que se llama biocarbón. Y eso es parte de la fertilidad del suelo. Pero el misterio es el contenido microbiano de este suelo, que es completamente diferente de los microbios en suelos vecinos, y eso sigue sin explicarse. ¿Cuáles son las teorías? Compostaje. ¿Algún tipo de compostaje avanzado? Sí, algún tipo de compostaje avanzado. Pero, de nuevo, lo que no se ha explicado es el contenido microbiano de estos suelos. Entonces, en primer lugar, son un problema de dos cosas: cómo se alimentan las grandes poblaciones en el Amazonas y la evidencia de que había una cultura en el Amazonas que era capaz de manipular el medio ambiente de tal manera que podía sustentar a grandes poblaciones. Con la invención de la terra preta. En segundo lugar, nuevas pruebas no reconocidas anteriormente. El Amazonas es básicamente un jardín. El Amazonas es una selva tropical artificial. Hay ciertos árboles como los árboles de nuez de Brasil o el árbol de frijol helado, que son cultivos alimenticios que son muy, muy valiosos. Y dominan el régimen de los árboles en la Amazonía. Son lo que se conoce como especies hiperdominantes. En otras palabras, las personas que vivieron en el Amazonas durante miles de años seleccionaron ciertos árboles que luego cultivaron y crecieron. Entonces, todo no es simplemente una selva tropical salvaje y prístina. Es un ambiente muy antiguo creado por el hombre. Y emergiendo de ese entorno hecho por el hombre, así como evidencia de grandes ciudades, grandes poblaciones y esta misteriosa tierra oscura, hay enormes estructuras geométricas. Y nuevamente, analicé esto extensamente en Estados Unidos antes porque amo este misterio. Tenemos en el Reino Unido estructuras que se llaman Genges. Vivo en la ciudad de Bath y a unas 30 millas de distancia hay un sitio hermoso llamado Avebury y otro sitio más famoso llamado Stonehenge. Y lo que es un henge es una zanja que ha sido excavada profundamente y luego se ha levantado un terraplén fuera de la zanja. Cuando la gente vio estas estructuras por primera vez, se preguntaron si habían sido construidas para la defensa. Pero luego se hizo evidente que no habían sido construidos para la defensa porque si quieres crear un foso, lo pones fuera de tu terraplén, no dentro de tu terraplén. Entonces, un henge es un movimiento de tierra que consiste en un foso profundo con un gran terraplén en el exterior, y puede ser circular, puede ser cuadrado, y en el Reino Unido y otras partes de Europa a menudo contiene círculos de piedra megalítica también. Pero el henge en sí es enteramente un movimiento de tierra. Lo que encontramos en la Amazonía son miles de bisagras que ahora empiezan a emerger del área despejada de la selva y otras que han sido identificadas por primera vez con LIDAR. La tecnología LIDAR se está empleando en Amazon. No es destructivo. Puedes ver lo que hay debajo de los árboles. ¿Qué son las imágenes de luz LIDAR y el radar de detección? Lanzan rayos láser hacia la jungla. Hay todo un patrón de ellos. Necesitas helicópteros y ellos, pero no dañan la selva tropical y puedes alejarte y ver qué hay allí. Si esto es demasiada distracción. Permítanme darles el ejemplo de Guatemala. Guatemala es un país pequeño, si no recuerdo mal. No tiene mucho más de 100.000 kilómetros cuadrados de tamaño.
Está lleno de intrigantes ruinas mayas. Todo el mundo ha oído hablar de Tikal. Lo que los arqueólogos no sabían era que, literalmente, a una corta distancia a pie de Tikal, rodeando toda esa área, había más de 60.000 estructuras que no habían identificado, y todas han sido identificadas por LIDAR en un país que tiene solo 100.000 kilómetros de área. Entonces hay que preguntarse en esos 5,5 millones de kilómetros cuadrados de la Amazonía, si se pudiera aplicar la tecnología LIDAR de manera integral, ¿qué encontraríamos debajo? Y la evidencia ya es extremadamente tentadora y extremadamente tentadora. Y estoy intrigado por estas enormes figuras geométricas que involucran principalmente círculos y cuadrados, y son bisagras clásicas en el sentido de que son zanjas profundas rodeadas de enormes terraplenes. Son extremadamente geométricos. Por ejemplo, puedes encontrar un octágono que rodea un cuadrado en un lugar llamado Jacosa. En el Amazonas, puedes encontrar un cuadrado que encierra perfectamente un círculo. Ahora bien, ese es un ejercicio llamado la cuadratura del círculo que nuestros académicos han dado a los griegos. Dijeron que los griegos fueron las primeras personas que realizaron ese ejercicio. Pero ahora encontramos en sitios de citas en el Amazonas que esto se estaba haciendo en el Amazonas mucho antes que los griegos. ¿Cuáles son las fechas? Las fechas más tempranas que se han encontrado en estos sitios ahora tienen alrededor de 3.500 años. Pero la evidencia es que los sitios se han rehecho constantemente. Y lo que me intriga es lo que queda de esos 5,5 millones de kilómetros cuadrados que aún no se ha investigado. Solo estamos, creo, mirando los bordes de un misterio. Los arqueólogos involucrados, que son principalmente de Finlandia y también de Brasil, sienten lo mismo. Su estimación es que quedan miles de estas estructuras en la jungla y están abiertos en cuanto a la edad que pueden llegar a tener. La investigación debe hacerse. Pero lo fascinante de ellos es esta geometría y astronomía muy poderosas. Por lo tanto, varios de los sitios están perfectamente alineados con el norte verdadero, el sur verdadero, el este verdadero y el oeste verdadero. No estoy hablando del norte magnético. Estoy hablando del verdadero norte astronómico. Para hacer eso, solo hay una forma de hacerlo, y es con la astronomía. Eso nos dice que los astrónomos estaban trabajando en el Amazonas. La geometría es muy compleja y muy precisa. Eso nos dice que personas con habilidades geométricas estaban trabajando en el Amazonas. Y en tercer lugar, la escala de los sitios son cientos de metros. Gigantescos movimientos de tierra en la escala de cientos de metros nos dicen que este fue un proyecto altamente organizado que fue llevado a cabo a gran escala por un gran número de personas. Es un misterio maravilloso y merece mucha más atención. Y estoy sí que es Jacosa. Exacto, el cuadrado es la cuadratura del círculo para que se vea el terraplén de afuera y luego adentro está la zanja cuadrada. Y luego hay otro terraplén dentro de eso y un círculo dentro de eso. Es una locura que hayan hecho un camino justo a través de eso. Bueno, una carretera moderna. Sí. Ya sabes, ¿por qué? Porque no hay respeto por lo antiguo para el mundo antiguo, desafortunadamente. Y hay otro. Mira eso. Vaya, eso es increíble. Las cosas que encontraron en el Amazonas, ¿qué tecnología de imágenes estaban usando para encontrar todo esto? Inicialmente, se encontró por completo porque se habían despejado áreas de la selva tropical. Los intereses económicos decían, queremos hacer aquí una ganadería o queremos hacer aquí una hacienda de soja. Así que solo vamos a despejar la selva tropical. En el proceso de limpieza de la selva tropical, comienzan a descubrir estos movimientos de tierra que anteriormente habían sido completamente cubiertos por la selva. Luego, el siguiente paso fue decir, ¿qué podemos hacer para saber más sobre esto? Obviamente, no quieren destruir más de la selva. Y por suerte tenemos una tecnología que es LIDAR, como mencioné, que usa radar y LIDAR. Han podido identificar muchos más de estos sitios y luego llegar a los sitios sin destruir la jungla y comenzar excavaciones en ellos y encontrar que retroceden, en los casos de los que se han explorado hasta ahora, por lo menos 3.000 años. Este es un desarrollo intrigante, completamente inexplicable en nuestra comprensión de la Amazonía.
Y lo que sugiere es una herencia de conocimiento extremadamente antiguo. No te despiertas una mañana y, ya sabes, creas un movimiento de tierra cuadrado o circular perfectamente geométrico que está perfectamente alineado con el norte, sur, este y oeste verdaderos en una escala enorme. Tiene que haber un trasfondo para eso. Tiene que haber una razón para hacerlo. Y la evidencia es que ninguno de estos sitios fue habitado. No se encontró ningún tipo de basura habitacional en ellos. No sabemos para qué se usaron. Presento el caso en Estados Unidos antes de que estén conectados a un sistema de ideas que se encuentra en todo el mundo, que tiene que ver con la muerte y el más allá. El destino del alma.